Hay temporadas en la vida que se sienten de verdad como un ataque frontal, ¿verdad? Todo parece salir mal al mismo tiempo y el silencio de Dios puede ser ensordecedor. Hoy vamos a analizar justamente esas etapas de dificultad profunda, pero no como un castigo, sino como lo que realmente son, un asedio temporal. Y, lo más importante, vamos a ver cómo podemos resistir. Uf, esta frase. La dijo un CEO cuando su empresa colapsó, pero resume perfectamente esa confusión que se siente en una crisis. Quizás resuena con alguna situación personal. O sea, cuando se ha hecho todo lo que se suponía que había que hacer. Se siguieron las reglas, se tuvo fe, y aún así, el resultado es la pérdida. Es esa sensación de injusticia que duele, y duele profundo. Porque el problema es que estas crisis casi nunca avisan. Simplemente llegan, de repente, y no importa nuestro pasado o nuestras buenas acciones, nos dejan con esa sensación de estar completamente a la deriva. Un asedio no respeta un currículum espiritual. Simplemente llega. Y es en esa soledad donde tenemos que empezar a entender qué es lo que está pasando realmente. Muy bien, vamos a meternos de lleno en la idea central de este análisis. Para poder resistir, lo primero es nombrar correctamente al enemigo. Esto no es un castigo, no es abandono, es un asedio. Y créanme, entender la diferencia lo cambia absolutamente todo. Pensemos en esto por un momento. En la antigüedad, un ejército no necesitaba derribar los muros de una ciudad para conquistarla. Simplemente la rodeaba, cortaba los suministros y esperaba. El hambre y la desesperación hacían el trabajo desde adentro. Bueno, un asedio espiritual funciona exactamente igual. Es la presión financiera, la presión emocional, la relacional, todo al mismo tiempo, con el objetivo de que nos rindamos por agotamiento. Y ojo, esta pregunta no la hizo alguien con poca fe, la hizo un rey, en medio de un asedio brutal en la ciudad de Samaria. Es un grito honesto, casi una acusación que nace de la desesperación más profunda. Y es completamente válido sentirse así. La Biblia no esconde estas preguntas, al contrario, nos da permiso para hacerlas. Este cuadro es clave. De verdad, nos ofrece un cambio de perspectiva radical. A la izquierda vemos lo que un asedio sí es: presión constante, una temporada que tiene un fin, una prueba de fe. Y a la derecha, lo que no es. No es un castigo, no es prueba de que nos abandonaron y no es una sentencia permanente. Entender esto es fundamental, porque creer que estamos siendo castigados es el arma principal del enemigo. Nos lleva a la culpa y a la parálisis. Ahora avancemos para ver cómo esto se aplica a un área muy concreta. Y es que uno de los impactos más profundos de un asedio, sobre todo cuando involucra la pérdida del trabajo, no es solo financiero, es una crisis de identidad. Primero, lo obvio. Estas son las pérdidas que todo mundo ve y entiende. Cuando se pierde un trabajo, es natural que la gente se enfoque en cómo se pagarán las cuentas o si ya se actualizó el currículum. Lo práctico. Pero el verdadero campo de batalla está aquí, en lo invisible. En nuestra cultura, somos lo que hacemos. Soy ingeniero, soy maestra. Cuando ese título desaparece, la pregunta ¿y ahora quién soy? Resuena con una fuerza aterradora. Se pierde la rutina, claro, pero también el propósito que le daba estructura a los días. Se pierde una comunidad y muchas veces la narrativa que nos contábamos sobre nuestro propio éxito. Y este es el punto crucial. El asedio nos obliga a encontrar una identidad que no dependa de un contrato o de nuestra productividad. Nuestro valor como personas no está en una nómina. Este desierto, aunque es doloroso, puede ser el lugar donde descubrimos que nuestra identidad fundamental es la de ser un hijo o una hija, y no simplemente alguien sin empleo. Y esa es una base muchísimo más sólida para reconstruir. Ahora, para que esto no quede en pura teoría, vamos a ver una historia increíble que nos enseña sobre la espera activa y la liberación inesperada. La encontramos en la Biblia, en la ciudad sitiada de Samaria, donde el profeta Eliseo se enfrentó a una situación que parecía de verdad no tener salida. A ver, la escena era de una desesperanza total. La gente se estaba muriendo de hambre, no había recursos, no había forma de escapar, y el propio rey estaba a punto de rendirse culpando a Dios y a su profeta por todo lo que estaba pasando. Imaginen el escenario. En el punto más bajo de la crisis, en la oscuridad total, Eliseo hace una declaración que desafía toda lógica. Promete un cambio radical en menos de 24 horas. Es que hasta el oficial del rey se burló de él, dijo que ni Dios podría hacer algo así. Era una prueba de fe en su estado más puro. Y esto es brillante, porque ilustra el punto a la perfección. La solución no vino de la manera que todos esperaban. No fue un ejército, no fue el rey. Fueron 4 personas marginadas, los leprosos, quienes descubrieron que Dios había enviado un estruendo invisible que hizo que el ejército enemigo huyera en pánico.
La liberación muchas veces llega desde las fuentes más inesperadas. Ok, entender el asedio es una cosa. Pero, ¿cómo se sobrevive en el día a día, cuando las fuerzas se agotan? Ahora vamos a enfocarnos en estrategias prácticas, bien concretas, para la resistencia interna. Aquí tenemos 3 pasos, y no son fórmulas mágicas para nada, son más bien anclas para mantener la fortaleza interna cuando todo lo externo parece derrumbarse. Son acciones que se pueden tomar sin importar las circunstancias. El primer paso es recordar. El asedio ataca la memoria, nos hace olvidar quiénes somos, lo que Dios ya ha hecho en el pasado y la verdad de su amor. Así que recordar activamente estas verdades inconmovibles es un acto de guerra espiritual. Lo más importante que tenemos no está en la lista de cosas que el asedio nos puede quitar. Ahora, el segundo paso, nombrar las presiones. El miedo sin nombre es abrumador. Un ejercicio práctico es hacer un mapa del asedio. Escribir en un papel cada presión, la financiera, la emocional, la relacional. Ponerlo en papel le quita poder. Y finalmente, el tercer paso, que es el más poderoso, elegir nuestra respuesta. La llegada del asedio no es nuestra elección, pero nuestra respuesta sí lo es. Y en esa elección reside nuestra verdadera libertad y resistencia. Es un poder que nadie nos puede arrebatar. Y con esto cerramos. La pregunta final no es si el asedio terminará, porque toda temporada, tiene un fin. La verdadera pregunta es, ¿qué vamos a elegir hoy? Cada día de resistencia es una victoria. Cada pequeña elección de esperar con esperanza, en lugar de con desesperación, está reescribiendo el final de nuestra historia. El capítulo más oscuro no tiene por qué ser el último.